No fue solo arena y pirámides. Fue poder, gloria, traición y silencio. Esta noche, cierra los ojos y acompáñanos en un viaje lento por los siglos dorados del antiguo Egipto. Desde sus humildes orígenes hasta su derrumbe silencioso bajo el peso del tiempo. Si disfrutas este contenido para relajarte, suscríbete al canal. Esta historia, como el Nilo, fluirá sin prisa, hasta el final. El Nilo respira. No con pulmones, sino con mareas. Sube, baja, da vida. En sus orillas, mucho antes de que los imperios tuvieran nombre, el barro fértil empezó a tomar forma. Un pueblo sencillo, con túnicas ásperas y manos agrietadas por el sol, aprendió a escuchar al río. No hay reyes aún. No hay pirámides. Solo aldeas humildes, pequeñas chozas de adobe que se alinean como escamas en la piel de la tierra. La vida gira en torno al agua, se planta cuando baja, se cosecha antes de que regrese. El calendario es un susurro, una advertencia, el Nilo decide todo. Entre esas chozas, un niño observa. Se llama Meni. No tiene más de 7 años. Su madre le enseña a trenzar una cuerda con fibra de palma. Su padre, cuando regresa del campo, le cuenta que el río bajará pronto, que habrá que estar listos. Meni escucha. Siempre escucha. Pasarán generaciones antes de que su descendencia pronuncie palabras como faraón o Dios vivo. Por ahora, son solo agricultores que temen al sol y veneran al agua. Las noches son largas, frescas, llenas de estrellas. Se duerme temprano. Se sueña con la cosecha. Con el tiempo, las aldeas comienzan a unirse. Alguien decide construir canales. Otro idea un sistema de marcas para saber cuándo sembrar. La memoria se convierte en piedra. Nace el primer calendario, el primer sistema de escritura, jeroglíficos tallados con paciencia en trozos de arcilla. El antiguo Egipto no nace con una guerra. Nace con un acuerdo silencioso entre el hombre y la naturaleza. Y sin embargo, pronto llegarán los dioses. Cuando los primeros templos se alzan, son humildes. Pequeños recintos de piedra, sin oro, sin estatuas. Pero en su interior hay algo más poderoso, la fe. Los hombres comienzan a mirar al cielo no solo por el sol, sino por señales. El halcón, la serpiente, el escarabajo. Cada criatura tiene un mensaje. Cada sombra, un significado. Los sacerdotes surgen como intérpretes. Nadie les elige, pero todos los siguen. Hablan con los dioses, sueñan con ellos, dictan normas. El pueblo obedece. Porque el mundo es frágil. Porque el Nilo da, pero también quita. Una mañana, un joven noble llamado Narmer une a dos regiones enfrentadas. Su corona lleva dos símbolos, el loto y el papiro. Es el primer faraón. No un rey, no un gobernante, un dios en la tierra. O eso dicen los sacerdotes. Narmer ordena construir murallas, almacenes, templos. Organiza cosechas, reparte tierras, castiga a los ladrones. El pueblo lo aclama. No por miedo, sino por gratitud. Por fin hay orden. Por fin hay un nombre para lo que antes era solo barro. Las décadas se suceden como las estaciones del río. Nacen más ciudades. Se levanta Memphis. Se trazan caminos. Se tallan estelas con nombres eternos. Los escribas, con plumas de caña, registran nacimientos, muertes, pesas, cosechas. La burocracia nace bajo el sol del desierto. Pero lo que más asombra no es el orden, es la ambición. Las pirámides no aparecen de golpe. Primero son tumbas sencillas, luego mastabas, luego torres de piedra apiladas con lógica. Hasta que un arquitecto llamado Imhotep, hombre de carne, pero mente divina, concibe la primera gran pirámide. Es para su rey, Daíse. La obra dura años. Hombres de todo Egipto viajan hasta la necrópolis. No son esclavos. Son trabajadores temporales, alimentados con pan, cebolla y cerveza. Cavan, pulen, transportan. El sol quema. Las manos sangran. Pero la piedra sube. La pirámide de Saqqara se alza como un dedo que apunta al cielo. La gente la observa con asombro y miedo. ¿Puede un hombre ser tan poderoso como para dejar una sombra eterna? Después de Daíse, vienen otros. Snofru,
Keops, Kefren. Cada uno más ambicioso que el anterior. Las pirámides crecen. Los templos se cubren de oro. Las estatuas miden metros. Los dioses sonríen desde lo alto. Y sin embargo, entre la piedra y el oro, comienza a crecer algo más silencioso, el orgullo. Una noche, cuando el viento sopla desde el oeste y el Nilo duerme tranquilo, Catalina, una anciana que vive junto al templo de Bastet, se sienta frente al fuego y le cuenta a su nieta. Todo lo que se eleva demasiado, termina cayendo. La niña no entiende. Pero recuerda la frase. Y siglos después, cuando el oro comience a oxidarse y las arenas cubran los caminos. Esa frase resonará en las ruinas. El sol no cambia en Egipto. Siempre asciende en el este, brilla con fuerza sobre el desierto, y se hunde lentamente tras las arenas del oeste. Pero los hombres sí cambian. Con cada generación, los templos se hacen más altos, las tumbas más complejas, los títulos más largos. En la corte de Keops, el faraón que ordenó construir la gran pirámide de Giza, se respira una mezcla de orden y temor. Él ya no camina entre el pueblo. Vive rodeado de sacerdotes, escribas y arquitectos. Habla poco. Ordena mucho. Y se dice que mira al horizonte como si supiera que la eternidad le pertenece. Mientras tanto, en las ciudades, los comerciantes viajan por el Nilo llevando lino, papiros, perfumes, grano. En las aldeas, los campesinos siguen doblando el lomo bajo el sol. No conocen los nombres de los reyes, pero conocen el ciclo del río. Si el Nilo es generoso, hay pan. Si no, hay hambre. Es simple. Es antiguo. Es inevitable. En Tebas, en el sur, se levantan templos nuevos. Uno de ellos, dedicado a Amón-Ra, comienza a atraer la atención del pueblo. Es grande, lleno de columnas y patios. Los sacerdotes allí visten con lino blanco, se afeitan el cuerpo entero, y pronuncian palabras que nadie más entiende. El dios Amón crece en poder. No solo como espíritu, sino como institución. Cada vez más tierras, más trabajadores, más templos. El faraón sigue siendo la figura sagrada, pero el poder religioso empieza a tener vida propia. Los sacerdotes registran, controlan, recaudan. Sus almacenes están llenos. Sus palabras, cada vez más influyentes. Y mientras las columnas del templo de Karnak se elevan hacia el cielo, una pregunta se esconde entre las piedras: ¿quién manda en verdad? Los siglos pasan. Llega un faraón diferente. Un joven con ideas nuevas. Se llama Amenhotep IV, pero pronto cambiará su nombre a Akenatón. Declara que solo hay un dios verdadero, Atón, el disco solar. Rompe con los templos de Amón, clausura cultos, borra nombres antiguos. Construye una nueva ciudad desde cero, Ajetatón, la ciudad del sol. Sus muros son blancos. Sus estatuas, diferentes. Sus himnos hablan de luz, de paz, de una divinidad sin rostro ni jerarquía. Es un intento de romper el ciclo. De empezar algo puro. Pero el pueblo no entiende. Los sacerdotes lo detestan. Y cuando Akenatón muere, todo se desmorona. Su ciudad es abandonada. Sus estatuas, destruidas. Su nombre, maldito. El ciclo se impone otra vez. Poco después, un niño sube al trono, Tutankamón. Pero pronto cambia su nombre a Tutankamón. Vuelve a adorar a los antiguos dioses. Vuelve a Tebas. Vuelve a la tradición. Su reinado es breve, casi sin historia. Y sin embargo, siglos después, su tumba intacta será descubierta, y el mundo entero recordará su nombre. Irónicamente, fue olvidado en vida, y eterno en la muerte. Más adelante, llega el tiempo de Ramsés II. El Grande. El constructor. El que grabó su rostro 1000 veces en piedra. Su gobierno fue largo, lleno de campañas militares, de monumentos gigantescos, de tratados de paz. La batalla de Cadés, contra los hititas, será recordada con orgullo, aunque no fue una gran victoria. Ramsés vivió tanto que vio morir a muchos de sus hijos. Y cuando por fin cerró los ojos, Egipto ya no era el mismo. Los templos eran enormes, pero fríos. El pueblo era numeroso, pero cansado. La tierra seguía dando, pero con menos fuerza. Y así, entre pirámides y ruinas, entre nombres gloriosos y ciudades abandonadas, Egipto empezó a doblarse.
No de golpe, sino como un junco bajo el viento. Los saqueadores llegaban por mar. El oro escaseaba. Las tumbas eran profanadas. Los artesanos comenzaban a firmar sus obras con tristeza, como si supieran que nadie las protegería. Y en los muros del templo de Medinet Abú, alguien talló una frase. Lo que fue eterno, también puede desaparecer. Pero aún no era el final. No del todo. El río seguía su curso. Y mientras el Nilo respirara, algo de Egipto seguiría vivo. Después de Ramsés II, el trono de Egipto pasó de mano en mano como una antorcha que ya no iluminaba igual. Sus descendientes gobernaron brevemente, sin gloria. Algunos murieron jóvenes. Otros desaparecieron entre intrigas. El brillo de los templos se apagaba lentamente. En las ciudades, la gente ya no confiaba tanto en el faraón. Muchos comenzaban a recurrir directamente a los sacerdotes. Si algo iba mal, si el Nilo no crecía, si la cosecha fallaba, si llegaban forasteros por el norte, el pueblo buscaba respuestas en los templos, no en el palacio. Y en Tebas, los sacerdotes de Amón lo sabían. Y lo usaban. Durante una época extraña y silenciosa, conocida como el tercer período intermedio, Egipto se dividió en dos. Al norte, gobernaban faraones débiles. Al sur, los sumos sacerdotes controlaban todo desde el templo de Karnak. No se coronaban reyes, pero vivían como tales. Sus tumbas eran ricas. Sus nombres estaban escritos en oro. Y mientras tanto, los pueblos del mar amenazaban las costas. Libios, nubios, asirios, todos miraban hacia el Nilo con hambre. Las murallas ya no resistían. El ejército ya no respondía. El país que había sido invencible, se deshacía en silencio. Pero aún no era el fin. Un día, desde el sur, llegó un nuevo poder. Un rey nubio, Pille, descendiente de antiguos aliados, cruzó el desierto con su ejército y tomó el trono. No como conquistador, sino como restaurador. Dijo que venía a devolver el orden de Maat, la armonía divina, al mundo. Y por un tiempo, lo logró. Los nubios gobernaron Egipto como si fueran egipcios. Aprendieron la lengua, respetaron los templos, se retrataron en las paredes con las coronas dobles del Alto y Bajo Egipto. Pero los enemigos seguían rondando. Desde Asia, los asirios se hacían más fuertes. Cuando llegaron, no ofrecieron pactos. Trajeron fuego. Saquearon Tebas. Derribaron estatuas. Humillaron templos. Las calles se llenaron de polvo y de nombres extranjeros. Por primera vez en siglos, Egipto ya no se mandaba a sí mismo. Aún así, el espíritu egipcio no se extinguía. Solo se refugiaba. En aldeas pequeñas, lejos del ruido, los campesinos seguían hablando a sus hijos del Nilo, de Ra, de Osiris. Las madres seguían cantando canciones antiguas mientras molían grano. Los ancianos miraban las estrellas como lo hacían sus abuelos. La identidad no moría en los palacios. Vivía en la voz del pueblo. Tiempo después, un nuevo intento de restauración surgió. Un general sabio, Psamético, logró unificar el país. Fundó una nueva dinastía. Reforzó el ejército. Aceptó ayuda de mercenarios griegos. Estableció tratados. Los templos volvieron a llenarse. La esperanza también. Pero era una calma frágil. En el horizonte, una nueva amenaza se levantaba. Más disciplinada. Más estratégica. Más paciente. Los persas. Cuando Cambises, rey de Persia, invadió Egipto, no lo hizo por rabia, sino por cálculo. Su ejército entró como una sombra larga. Saqueó templos. Destruyó tumbas. Se burló de los dioses. Egipto pasó a ser una provincia más del gran imperio persa. El pueblo bajó la cabeza. Pero no el espíritu. A escondidas, los escribas seguían copiando himnos antiguos. Los niños aprendían a escribir el nombre de Horus. En cada esquina del templo, alguien encendía una vela. Por si un día, los dioses regresaban. A lo largo de los años, Egipto logró liberarse una vez más. Brevemente. Como un pez que escapa de la red. Un faraón local, Nectanebo II, fue el último. El último egipcio nativo en portar la corona doble.
Luchó, resistió, oró. Pero no bastó. Cuando los persas volvieron, lo hicieron con más fuerza. Y Egipto, cansado, cayó de nuevo. Afuera, el Nilo seguía fluyendo. Como siempre. Como si nada hubiera pasado. Como si la historia no fuera más que una corriente entre piedras. Con el paso de los siglos, Egipto dejó de ser dueño de su destino. Primero los persas, luego los griegos, después los romanos. Y, sin embargo, bajo cada capa de conquista, algo seguía latiendo. El Nilo aún fluía. Las aldeas seguían sembrando. Y los templos, aunque debilitados, no olvidaban. En el año 332 antes de nuestra era, el viento cambió de dirección. Desde el oeste llegó un joven con mirada ardiente, Alejandro de Macedonia. El mundo lo conocería como Alejandro Magno. No vino con saña. Vino con estrategia. Vino como liberador. El pueblo egipcio, cansado del yugo persa, no opuso resistencia. Lo recibieron con respeto. Los sacerdotes lo proclamaron faraón. Lo ungieron. Le hablaron de los dioses. Él escuchó. Alejandro fundó una ciudad en la costa norte, Alejandría. Una ciudad de mármol y columnas. De conocimiento. De lenguas entrecruzadas. De papiros, ciencia, y traducción. Allí se construiría una de las bibliotecas más grandes que el mundo conocería. Aunque el Nilo y los templos antiguos quedaban lejos, algo de Egipto también vivía allí, entre rollos de sabiduría. Pero Alejandro no se quedó. Tenía otros imperios que conquistar. Partió hacia Oriente y nunca volvió. Tras su muerte, el país pasó a manos de uno de sus generales, Ptolomeo. Así nació la dinastía de los Lágidas, conocidos como los Ptolomeos. Gobernantes de sangre griega que adoptaron títulos egipcios. Se hicieron llamar faraones. Se hicieron representar en templos ancestrales. Pero hablaban griego. Soñaban en griego. Y rezaban en templos distintos. Aún así, supieron sostener el equilibrio. Durante 3 siglos, los Ptolomeos gobernaron desde Alejandría. Algunos fueron sabios. Otros, crueles. Muchos, inseguros. Reinaban en una tierra milenaria, pero el poder ya no era lo que solía ser. El pueblo, en los campos, seguía cultivando. En los patios de las casas, las madres seguían contando historias de Isis y Osiris. Los dioses no habían muerto, solo se habían hecho más callados. Y mientras Egipto navegaba esa extraña mezcla de lo antiguo y lo extranjero, las amenazas crecían. Al norte, Roma se expandía. Al sur, Nubia resistía. Y en el centro, el Nilo seguía, indiferente. Los templos aún funcionaban. Las procesiones aún recorrían los muros sagrados. Pero la economía se tambaleaba. Las deudas aumentaban. Las luchas internas en la corte se intensificaban. El poder estaba cada vez más lejos del pueblo. Y sin que nadie lo supiera aún, Egipto se acercaba a su última reina. Pero esa, claro, es otra historia. Una historia de política, alianzas, lenguas cruzadas y estrategias bajo el sol ardiente. Una historia de decisiones difíciles. De nombres que aún resuenan en la historia. Y de una mujer que intentó, sola, detener el curso de un imperio que se deshacía como arena entre los dedos. El nombre de Cleopatra aún vibra como si fuera un eco de grandeza. Pero en su tiempo, no era mito, ni estatua, ni leyenda. Era una mujer real. La última flor del Nilo antes de que todo se marchitara. Cleopatra VII nació entre columnas, entre papiros y mármoles, en la turbulenta corte de los Ptolomeos. Una dinastía que, aunque poderosa en apariencia, se deshacía lentamente por dentro. Padres contra hijos. Hermanos contra hermanas. Envenenamientos, traiciones, alianzas frágiles. El trono egipcio era más un juego de cuchillos que de coronas. Pero Cleopatra tenía algo distinto. No era solo reina por derecho de sangre. Era culta, astuta, políglota. Hablaba griego, egipcio, hebreo, y otras lenguas más. Conocía la política, pero también la poesía. Sabía gobernar, y sabía escuchar. Y, sobre todo, amaba a su tierra. A ese Egipto ya viejo,
pero aún orgulloso. A sus dioses olvidados. A su río sagrado. Cuando subió al poder, lo hizo junto a su hermano Ptolomeo XIII, un niño que apenas entendía lo que ocurría. Rápidamente, los regentes del joven comenzaron a conspirar contra ella. Fue expulsada de Alejandría. Exiliada en su propio reino. Pero Cleopatra no era de rendirse. Esperó. Observó. Y supo ver una oportunidad donde otros solo veían peligro: Roma. Roma ya era inmensa. Poderosa. Dominante. Sus ejércitos cruzaban mares, sus senadores dictaban el destino de reyes. Y en Egipto había algo que Roma deseaba: trigo. Riqueza. Posición estratégica. Cuando Julio César llegó a Egipto, en medio de una guerra civil romana, Cleopatra decidió moverse. Se presentó ante él no como una suplicante, sino como una aliada. Hay quienes dicen que se hizo llevar enrollada en una alfombra hasta sus aposentos. Otros dicen que simplemente apareció, vestida como Isis. Sea como fuere, lo conquistó. No solo con belleza. Con inteligencia. Con estrategia. César reinstauró a Cleopatra como reina. El joven Ptolomeo murió en una revuelta. Egipto se estabilizó, al menos en apariencia. Cleopatra y César tuvieron un hijo, Cesarión. Pero la paz duró poco. Cuando César fue asesinado en Roma, todo volvió a temblar. Cleopatra esperó, una vez más. Y observó. Poco después, Marco Antonio emergió como uno de los hombres más poderosos de Roma. Guerrero. Carismático. Impulsivo. También, dividido por dentro. Cleopatra vio en él otra oportunidad. Y él vio en ella algo más que una reina. Se encontraron, primero como aliados. Luego como amantes. Compartieron política, estrategias, y un romance que recorrería siglos. Juntos, intentaron reconstruir algo más grande que un reino. Le dieron a Egipto una nueva esperanza. Fundaron una alianza. Tuvieron hijos. Se presentaron ante el mundo como los nuevos Isis y Osiris. Pero en Roma, Octavio, el futuro Augusto, no lo toleró. Declaró la guerra. No solo a Marco Antonio, sino a Egipto entero. La batalla se acercaba. El mundo antiguo respiraba con dificultad. Pero en Alejandría, bajo el calor sofocante, entre columnas blancas y sombra de palmas, Cleopatra aún sostenía la corona. Aún hablaba con firmeza. Aún creía que, tal vez, podía cambiar el destino. Afuera, el Nilo seguía fluyendo. Inmóvil por fuera. Pero lleno de memorias bajo la superficie. Y mientras los ejércitos se preparaban, mientras el humo se alzaba en el horizonte, el corazón del antiguo Egipto latía por última vez con fuerza. La brisa marina llegaba a Alejandría con un olor distinto. El aire ya no olía solo a papiro y especias, sino también a miedo. A ceniza. A cambio. Octavio, el heredero de Roma, avanzaba sin descanso. Había vencido en la gran batalla de Actium. La flota de Marco Antonio había caído. Muchos huyeron. Otros murieron. Egipto quedaba solo. Cleopatra caminaba entre las columnas del palacio. Con la espalda recta, el rostro sereno, y los pies descalzos. Cada noche recibía informes, escuchaba a los consejeros, observaba los movimientos del enemigo. Pero dentro de ella, algo lo sabía: el tiempo del antiguo Egipto se acababa. Aún así, no cedió. Marco Antonio, derrotado, regresó a Alejandría. La ciudad lo recibió en silencio. Ya no era el guerrero de Roma, sino un hombre quebrado. Cleopatra lo recibió con ternura. Con fuerza. Con dignidad. Aún gobernaban, aún resistían. Aunque fuera por días. Se encerraron en el palacio. Hablaron del pasado. De sus hijos. De la esperanza. De una posible huida. Cleopatra pensó en enviar a Cesarión lejos, para proteger la línea egipcia. Pero los caminos estaban cerrados. Los aliados, callaban. Roma, cada vez más cerca. Cuando las tropas de Octavio entraron a Alejandría, lo hicieron sin prisa. Sabían que el corazón ya estaba herido.
Marco Antonio, engañado por un falso informe que decía que Cleopatra había muerto, se clavó su propia espada. No murió de inmediato. Lo llevaron, moribundo, hasta donde ella estaba. Murió en sus brazos. En su palacio. En silencio. Cleopatra, rota por dentro, pidió quedar sola. Durante días, se negó a comer. Luego mandó traer sus vestiduras reales. Se envolvió en lino blanco. Encendió incienso. Cerró las puertas de su cámara. Y allí, según cuentan, hizo llamar a un pequeño cesto con higos. Dentro, dicen, venía una serpiente. El símbolo de la diosa Watjet. El uraeus que adornaba la frente de los faraones. Una picadura. Una elección. Un último acto de voluntad. Cuando Octavio la encontró, ya era tarde. El cuerpo de Cleopatra yacía inmóvil, pero su rostro seguía sereno. Como si aún llevara una corona invisible. Tenía 39 años. Había sido reina durante más de 2 décadas. La última. Después de ella, solo quedarían gobernadores. Provincias. Estatuas caídas. Octavio se llevó a sus hijos a Roma. Cesarión, el hijo de Julio César, fue ejecutado. Las dinastías egipcias llegaron a su fin. La tierra del Nilo se convirtió en una provincia romana. Ya no habría más coronaciones en Memphis. Ya no se grabarían nombres en cartuchos reales. Pero algo persistía. Los templos seguían en pie. Las columnas de Karnak aún rozaban el cielo. Los rostros de los dioses aún miraban desde los muros. El Nilo seguía fluyendo. Y en las casas de adobe, en las aldeas más lejanas, aún se pronunciaban oraciones antiguas. Aún se cantaban himnos a Isis. Aún se soñaba con la resurrección. Porque Egipto, aunque herido, no moría. Se transformaba. Se ocultaba. Se convertía en recuerdo. Y en cada piedra, en cada tumba, en cada letra olvidada, esperaba pacientemente a ser recordado. Tras la muerte de Cleopatra y la anexión de Egipto como provincia romana, el país más antiguo del mundo quedó en manos extranjeras. Las coronas sagradas se guardaron. Los templos, aunque todavía majestuosos, comenzaron a cerrar uno a uno. Los sacerdotes murieron sin discípulos. Y la lengua egipcia, hablada por milenios, comenzó a desaparecer. Pero el Nilo seguía su curso. Bajo el dominio de Roma, Egipto se convirtió en el granero del imperio. Sus campos, aún fértiles gracias a la crecida del río, alimentaban a miles de personas más allá del Mediterráneo. Las barcas seguían deslizándose por los canales. Las ruedas hidráulicas seguían girando. Los campesinos araban la tierra como siempre. Solo que ahora, al levantar la vista, no veían el rostro de un faraón, sino el estandarte de un cónsul. En Alejandría, la gran ciudad fundada por Alejandro Magno, floreció la vida intelectual. Aún quedaban bibliotecas, filósofos, médicos, poetas. Pero la voz egipcia, la ancestral, la profunda, se oía cada vez menos. Los dioses empezaron a callar. El culto a Isis, a pesar de la presión romana, sobrevivió. Incluso cruzó el mar y fue adorado en Hispania, en la Galia, en las islas. La figura de la madre con el niño en brazos, Isis con Horus, viajaría siglos más tarde a otras religiones, con otros nombres. Pero los templos egipcios, los verdaderos, los de piedra dorada por el sol, fueron cerrando lentamente. El cristianismo, al principio perseguido, luego oficial, se expandió. Y donde antes había incienso para Amón, ahora se alzaban cruces. Donde se cantaban himnos a Osiris, ahora se escuchaban salmos. Egipto se transformaba, otra vez. No por guerra, sino por olvido. El último templo en funcionar fue el de Isis, en la isla de Fail. Allí, en un rincón del sur, los sacerdotes seguían encendiendo antorchas, repitiendo fórmulas en una lengua que ya casi nadie entendía. Durante generaciones, resistieron. Pero finalmente, en el año 391 después de Cristo, llegó la orden imperial, todos los templos paganos debían cerrarse. Y así, el antiguo Egipto se quedó sin voz. Pero no del todo. En las piedras del templo, los muros aún hablaban. Llenos de símbolos, de historias, de plegarias. Jeroglíficos grabados con paciencia, esperando ojos que supieran leerlos.
A lo largo de los siglos, los viajeros pasaban junto a ellos sin comprender. Decían que eran dibujos, que eran ornamentos. No sabían que ahí estaban los nombres de reyes, las oraciones de los humildes, las cuentas de los graneros. Egipto dormía. Pero no estaba muerto. Los árabes llegaron en el siglo VII. Trajeron otra lengua, otra fe, otra cultura. Llamaron al país Misr. Fundaron el Cairo. Miraron con asombro las pirámides y los templos, y los llamaron Egipto maravillas. Algunos pensaban que habían sido construidas por gigantes. Otros decían que allí habitaban genios. Nadie imaginaba que su origen era humano. A veces, los bloques de piedra de los templos eran desmontados y usados para construir casas, mezquitas, muros. Pero incluso entonces, las tallas seguían mirando al horizonte. Esperando. Siglos después, los viajeros europeos, con ojos llenos de romanticismo, comenzaron a llegar. Dibujaban las ruinas. Escribían diarios. Robaban estatuas. Pero no entendían nada. Los jeroglíficos seguían siendo un misterio. Las voces del pasado estaban allí. Pero nadie sabía cómo escucharlas. Hasta que, un día, en una aldea llamada Rosetta, un soldado napoleónico encontró una piedra. Una piedra oscura, pulida, dividida en 3 textos. Uno en griego, otro en demótico. Y otro, en jeroglíficos. Y con eso, sin saberlo, Egipto comenzó a despertar. La piedra de Rosetta era, a simple vista, un objeto más entre ruinas. Pero su superficie hablaba. 3 escrituras distintas. Un mismo mensaje. En una parte, griego. Comprensible. En otra, demótico, el idioma común del Egipto tardío. Y en la tercera, los antiguos jeroglíficos, olvidados hacía siglos, como un canto sellado. Fue descubierta en 1799 por soldados franceses durante la expedición de Napoleón a Egipto. En medio de muros rotos, arena y sol implacable, aquella piedra negra ofrecía una promesa, el puente para volver a escuchar a Egipto con su propia voz. Pero no sería fácil. El misterio llevaba durmiendo demasiado tiempo. Durante años, académicos y curiosos intentaron descifrarla. Copiaron los signos. Compararon con inscripciones de otros templos. Buscaron patrones. Algunos pensaban que los jeroglíficos eran símbolos mágicos, sin sonido. Otros creían que eran ideas puras. Nadie sabía con certeza qué decían. Hasta que apareció Jean-François Champollion. Un joven francés. Apasionado. Terco. Con una memoria extraordinaria. Desde niño había soñado con Egipto. Aprendió griego, latín, hebreo, copto. Se encerraba durante días estudiando manuscritos antiguos. Nadie creía que lograría nada. Él, sin embargo, seguía. Champollion comprendió algo que otros pasaban por alto: los jeroglíficos no eran solo símbolos decorativos. Tenían sonido. Y algunos, al menos, eran fonéticos. Estudiando los cartuchos, chovales que encerraban los nombres reales, descubrió que ciertos signos se repetían con patrones similares en distintas inscripciones. Comparó nombres en griego, como Ptolomeo y Cleopatra, con los símbolos egipcios. Y lentamente, las letras comenzaron a hablar. En 1822, con solo 31 años, Champollion se levantó de su escritorio, tomó una hoja de papel llena de signos y exclamó: «Lo tengo». Luego se desmayó. Había abierto la puerta. No del todo. Pero lo suficiente. A partir de entonces, Egipto comenzó a despertar. Las estelas olvidadas pudieron leerse. Los muros empezaron a contar su historia. Los templos dejaron de ser misterio. Y volvieron a ser memoria. Lo que los faraones escribieron para la eternidad, por fin, encontraba lector. Pero el Renacimiento no fue solo académico. Fue emocional. Cultural. Las historias de Keops, de Ramsés, de Nefertari, volvían a la vida. Las voces de campesinos, de artesanos, de escribas, de madres, volvían a resonar. Egipto ya no era solo ruinas y turistas. Era una civilización que, aunque caída, nunca había desaparecido. Solo había estado esperando que alguien tuviera la paciencia de escuchar. Y ahora,
cada piedra, cada papiro, cada momia, no era solo reliquia. Era testimonio. En Luxor, en Tebas, en Saqqará, los templos volvieron a iluminarse con luz tenue por las noches. No como santuarios, sino como recordatorios de que todo lo que una vez fue grande puede volver a hablar. Solo hay que tener tiempo y silencio. Hoy, Egipto es un país vivo, lleno de ruido, de movimiento, de gente que va y viene por callejones estrechos, por desiertos infinitos, por ciudades que nunca duermen. Pero bajo cada paso, bajo cada piedra, bajo cada ladrillo, hay historia. En El Cairo, una metrópoli caótica y palpitante, los coches tocan la bocina sin cesar. Las voces llenan el aire. Y en medio del caos, a unos pocos kilómetros, las pirámides. Silenciosas. Inmóviles. Eternas. Giza no ha cambiado. El viento sigue soplando sobre sus vértices. La sombra de Keops se alarga cada tarde, igual que hace 5000 años. Los turistas sacan fotos. Los camellos esperan. Los guías hablan de maldiciones, de faraones, de misterios. Y las piedras escuchan. Porque ya han escuchado todo antes. En Luxor, el templo de Karnak aún se alza como un bosque de columnas gigantes. Algunos de sus pilares aún conservan rastros de color. Otros tienen grietas profundas. Las grúas modernas ayudan a restaurar, a sostener. Pero nadie toca lo esencial. La huella del tiempo. Cada inscripción que alguna vez fue oración, ahora es estudio. Cada pasillo que fue camino sagrado, ahora es pasarela de pasos cuidadosos. Los egipcios modernos pasan junto a esos templos con respeto. Algunos los miran cada día sin detenerse. Otros los tocan al pasar. Como si fueran familia. En el Valle de los Reyes, el aire es más seco. Más silencioso. Allí, entre colinas doradas, descansan reyes y reinas, nobles y escribas. Las tumbas, abiertas por arqueólogos y a veces saqueadas por ladrones antiguos, siguen contando historias. Los colores en las paredes no se han ido del todo. Azules, rojos, ocres. Imágenes de barcas solares, de juicios en el más allá, de ofrendas eternas. En la tumba de Ramsés V, por ejemplo, el techo aún muestra el cuerpo de la diosa Nat, estirada sobre el firmamento, devorando estrellas al anochecer y dándolas a luz al amanecer. Y al salir, al volver a la superficie, el sol quema igual que siempre. En los museos, tanto en Egipto como en el resto del mundo, las vitrinas guardan lo que fue sagrado. Amuletos. Papiros. Sandalias. Peines. Instrumentos. Estatuillas de madera. Cosas simples. Cosas humanas. Porque Egipto no fue solo reyes y templos. Fue también madres que arrullaban. Niños que jugaban junto al canal. Esposos que sembraban. Escribas que se quedaban dormidos sobre la tabla de escribir. Y aún hoy, en algunas casas rurales, cuando el sol cae y el Nilo se tiñe de cobre, las familias se sientan a tomar té, a mirar el horizonte, a dejar que el día se apague con lentitud. Los niños preguntan por las pirámides. Los abuelos responden que siempre han estado allí. Y que seguirán, incluso cuando ellos no estén. Porque Egipto no solo es lo que fue. También es lo que sigue siendo. Lo que se repite. Lo que respira cada mañana al borde del río. Y así, el país más antiguo sigue en pie. Con cicatrices, con contradicciones, con memoria. Pero vivo. Como el Nilo. Que fluye. Siempre. Cuando cae la noche sobre Egipto, lo hace como siempre, lentamente, como un manto que no interrumpe, solo cubre. El sol desciende detrás de las palmas. Las últimas barcas cruzan el río. En las aldeas, se apagan las lámparas. En los hoteles, se cierran las ventanas. En los templos, la piedra se enfría. Y el Nilo, sigue fluyendo. Egipto ya no es el de Keops ni el de Cleopatra. Pero sigue siendo un lugar donde las huellas no se borran. En cada inscripción, en cada tumba, en cada muro erosionado por el viento, hay un susurro antiguo que dice: estuve aquí. Amé. Recé. Soñé con la eternidad. Y de alguna forma,
La obtuvo. Porque Egipto está en los libros que se leen a la luz de una lámpara. En las voces que pronuncian nombres como Ramsés o Nefertari. En las escuelas. En los museos. En las películas. En los cuentos para dormir. Está en cada niño que dibuja una pirámide. En cada viajero que toca la arena con asombro. En cada sueño donde se cruza un río interminable. Aquel pueblo que nació entre barro y crecida, que elevó piedra sobre piedra, que habló con dioses y enterró a sus reyes entre estrellas, ya no existe. Pero su espíritu camina aún. No en templos. No en palacios. Sino en la memoria compartida. En el eco de los siglos. Así como el Nilo no se detiene, tampoco lo hace el recuerdo. Egipto, el de verdad. El que duele y asombra. El que fue y ya no es. Vive ahora en ti. En mí. Y en cada noche donde alguien, con los ojos cerrados, escucha. Gracias por haber recorrido cada parte de esta historia. Si te abrazó en silencio, si acompañó tu descanso, si te hizo sentir el tiempo pasar lentamente como la arena entre los dedos, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y contar en los comentarios. ¿Qué parte de Egipto aún vive en ti?